capítulo 59. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Salmo capítulo 59, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Salmo 59, 16 y 17 dice así la palabra del Señor: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Hasta ahí, hermanos, cantaremos, dice, de su poder y alabaremos su misericordia. Vamos a alabar al Señor, hermano, vamos a cantarle con todo, hermano, en esta hora, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, dice, nuestra fortaleza. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor, y nada somos sin ti. Reconocemos, Señor, tu fidelidad, tu grandeza en esta hora, Señor, y nos unimos aquí reunidos para alabar y para bendecir tu nombre. No hay otra razón, Señor, sino el estar aquí para adorarte y exaltarte. Pedimos, Señor, que recibas nuestra alabanza como olor grato, Señor, y que tu presencia llene este lugar, que tu presencia llene cada corazón. Quita todo lo que estorbe, toca, Señor, y sana al que venga enfermo, mi Dios. Fortalece, Señor, en esta hora tu Espíritu Santo obre de una manera especial en cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y así, hermanos, vamos a alabar al Señor con todo el corazón, porque nuestro Dios merece la gloria. Amén.
bajo, porque el Señor, hermano, es nuestro Salvador en todo momento. Él es nuestra fuerza, nuestro socorro y nuestro escudo. Y aunque un ejército acampe alrededor nuestro, no temeremos, amén, porque el Señor está con nosotros. Aunque un ejército no, aunque haya de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
proviene del Señor, amén. Grande y poderoso es nuestro Dios. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. 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 Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Una vez más, grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Una vez más, grande y poderoso Dios, sí Señor, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre, porque tú Jehová, me has librado de todo mal, me sellaste mi silicio, me ceñiste de verdad, porque tú Jehová me has librado de todo mal, y tu nombre Jesús yo alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre 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 alabaré siempre. Yo te alabo, Señor, te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre, porque tú Jehová, me has librado de todo mal, me sellaste mi silicio, me ceñiste de verdad, porque tú Jehová me has librado de todo mal, y tu nombre Jesús yo alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre, tu nombre alabaré siempre, tu nombre alabaré siempre. Aleluya, su nombre alabamos siempre, amén, porque nuestro Dios es grande y poderoso y podemos decirle hosana, Señor, al Rey de Reyes, amén, hosana en las alturas, vamos a adorar al Señor. Aleluya, y unidos, hermanos, levantamos esa voz, ese clamor. Levantando ese clamor por sanidad y redención.
Aleluya, porque Él es Rey, amén. Y si Él es nuestro Rey, hermano, entonces vamos a ofrendarle, vamos a brindarle, hermano, toda nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestra adoración en esta hora, porque tenemos un Dios grande y poderoso, amén. Cante con nosotros, hermano, en esta hora. Aleluya, con sus manos, hermano, alabe al Señor y dígale: tú eres grande, Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Te exaltamos, Señor. Estaba en vino, cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no lo hay. Días en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya. Él sana, amén. Él liberta, Él restaura. Agua y vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no lo hay. Días en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, a sound and power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, a sound and power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against?
Dios sana, amén. Él sigue siendo el mismo, hermano, ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Señor no ha cambiado. Solamente no dejemos de creer, hermano, porque al que cree todo le es posible. Entonces vamos a creer en esta hora. ¿Cuántos creen, hermano? Lo que cantamos, mire, no sale solamente de labios hacia afuera. Es una canción, hermano, que cantamos con el corazón y que le decimos al Señor: Señor, porque tú sanas, porque tú salvas, porque tú restauras, tú llenas, Señor. Y el Señor, hermano, honra, dice su palabra, a los que creen. Entonces, hermano, crea en esta hora que hay poder en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a unirnos en ese mismo sentir, hermano, en esa misma disposición, para que el Señor haga como Él desea en este día. Vamos así a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que en su lugar, hermano, oremos en reverencia y le demos gracias al Señor por estas ofrendas y estos diezmos, amén, que se van a depositar. Y le voy a pedir así a nuestra hermana Angélica que nos dirija en la oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, porque tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor, todos, espirituales, físicas, económicamente, Señor, tú siempre estás allí. Padre, recibe estas ofrendas, estos diezmos, Señor, multiplícalos, Señor, bendice al dador alegre, aquel que no tiene trabajo, Señor, suple uno, Señor, que pueda gozarse, Señor, al bendecir también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Así podemos pasar y depositar nuestras ofrendas, amén, dando gracias al Señor, hermano. Él es nuestro Rey, el Señor es nuestro todo. El Señor es el que levanta nuestra cabeza, el que nos ciñe de poder. Aleluya, aquel hermano que pone un gozo inigualable en nuestro corazón. Y a pesar de todo, hermano, podemos decirle: aquí estoy, Señor. Podemos decirle: Abba, Padre. Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende tus brazos, el creador de los el Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dígale una vez más, hermano, tú eres mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos,
Aleluya, sí, Señor. Y oh, perfecto, inigualable Dios, por inexplicable, tu reino inigualable, asombroso y coronado estás, el trono de victoria, vestido estás de gloria, y por siempre le alabamos por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey, Te adoramos, mi Dios. tú eres rey. Bendito seas, Señor. Tú eres rey.
tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Adora, hermano, al Señor. Hoy perfumamos tu trono. Es tiempo de adorarle. Recibe Y decirle, Señor, recibe alabanza. Recibe la gloria. perfumamos tu trono. Perfumamos tu trono, Señor. Perfumamos tu Recibe trono. nuestra adoración. Hoy Recibe, Señor, perfumamos nuestra tu adoración. trono. Recibe Alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Recibe, oh Señor, toda nuestra adoración, mi Jesús. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Rey de reyes, Señor de Tú señores. eres rey. El que ha vencido. Tú eres rey. El que te corona de favores y de misericordia. Señor, tú eres rey, Señor, y te exaltamos y te adoramos, mi Dios. Tú eres rey. Bendito eres, Señor, llena nuestra vida, llena los corazones, Señor. Que tu presencia venga, Señor, a llenar. Llena, Señor, llena, Espíritu Santo, en esta hora. Oh, sí, Señor, te exaltamos, te adoramos. Bendito eres, bendito eres. Gloria a tu nombre, sí, Señor. Recibe la gloria y la honra. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Dígale al Señor, hermano, ahí en su lugar, cuánto le ama, cuánto le adora. Ahí en su lugar, hermano, dígale al Señor que Él es su Rey, que Él es su Redentor. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y que siempre tu Espíritu Santo llene nuestra vida, Señor. Venga, Señor, a llenar con ese aceite nuestras lámparas. Dígale al Señor, hermano, Señor, anhelo, anhelo, mi Dios, llena hoy mi lámpara, Señor, revísteme, úngeme. Si usted ha estado buscando, hermano, el bautismo, la unción del Espíritu Santo, dígale, Señor, lléname. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado
hermanos, seremos de su poder. Porque dice Hechos, hermano, capítulo 2, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, hermano, que no se acabe ese clamor de su corazón, que no se acabe, hermano, ese deseo y ese anhelo de tu corazón, y que siempre podamos decirle al Señor: lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Aleluya. Dígale siempre, hermano, y no olvide, hermano, que la razón de estar en este lugar, hermano, es para unidos adorar al Señor, adorarle solo a Él, porque solo Él merece la gloria y la honra. Deseamos con todo nuestro corazón, hermano, que el Espíritu Santo siga llenando más su vida, más, hermano. Y si usted ya es lleno, hermano, si usted dice: ya tengo el Espíritu Santo, búsquelo más, porque Dios tiene más para cada uno. Amén. El Señor tiene aún más. Su poder es grande, infinito, hermano, incalculable. Grande es el poder de nuestro Dios. Lo cantábamos, hermano, lo creemos y vamos a pedirlo. Amén. Así, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Dios tiene una palabra, sin duda alguna, para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Ábreme el micrófono, por favor. Nomás. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Sabe que entrar a la iglesia siempre es una lucha? Venir a la iglesia es una lucha. Entrar a la iglesia es otra lucha más grande. ¿Y qué cree? Y salir de la iglesia bendecido en ocasiones es otra lucha más grande. Yo creo que por eso es que las iglesias, nuestros cultos están estructurados a través de un tiempo de alabanza en donde reconocemos vocalmente, audiblemente, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de los cantos. Pasamos un tiempo de adoración en donde nos traemos a la memoria que somos de Él y por Él estamos. Luego hay un tiempo en donde la palabra de Dios viene a ser ese alimento espiritual, hermanos, porque cuando uno viene a Cristo, uno se tiene que alimentar espiritualmente. La gente, la sociedad dice por ahí: yo me alimento de la naturaleza, me alimento del espíritu de la naturaleza. Y uno los empieza a escuchar y honestamente, aquellos que somos estudiantes de la Biblia decimos: no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque la parte espiritual solo proviene de Dios, de la salvación. Y cuando uno los escucha, uno dice: bueno, pues sería bueno que un día alguien te ayudara y te corrigiera. Y el Hijo de Dios, cuando viene a la iglesia, también viene a alimentarse de ese alimento que trae a nuestro espíritu, hermanos, a través de nuestros oídos y nuestro entendimiento. Trae a nuestro espíritu esa fortaleza, ese alimento, ese pan. ¿Y qué cree? Y viene esa parte casi final, en donde al aprender de la palabra de Dios le decimos al Señor: vengo a hacer ese compromiso, ese tiempo de altar, de sacrificio, de ofrenda. Porque a la iglesia también a eso se viene, a ofrendar el alma, a ofrendar el corazón, hermanos. Yo sé que hoy en estos tiempos la iglesia es como que una experiencia. Esa es una frase que usan mucho. Es una experiencia. Creo que está muy corta. La iglesia no es una experiencia. La iglesia es un encuentro con Dios. Es un encuentro en donde yo salgo bendecido. Y así que el hecho de estar aquí, hermano, es salir bendecidos. Abra su Biblia junto conmigo, por favor, y acompáñeme al libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo me acuerdo cuando decían los jóvenes: voy a la iglesia a ver si me encuentro novia? Y uno en su inocencia, ¿verdad? Uno les decía: bueno, pues primero encuentra al Señor, ¿verdad? Y ya si te encuentras la novia, bien. Pero primero al Señor. Y yo creo que a la iglesia venimos a buscar a nuestro Dios, hermanos. Es el lugar en donde nos congregamos,
nos reunimos y podemos encontrar a nuestro Señor. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Son palabras muy duras, en donde inicia el profeta hablándole al pueblo de Dios uno de los temas más particulares de su libro, pero que en esta tarde tiene bendición para nosotros. Y dice la Biblia de la siguiente manera: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo, habla Dios a través del profeta Jeremías. 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y el 2, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera compartir la segunda parte de esta serie de mensajes que la titulé Cisternas, o más bien dicho, pozos y cisternas. La semana pasada hablábamos cómo el salmista David, allá en aquel salmo, componía un canto, una prosa, una poesía entre él y Dios, de cómo de manera figurada él se sentía en su tiempo con Dios. Él se sentía que estaba en un hoyo, figurativamente, pero literalmente aquellos que han estado dentro de un pozo saben que no es un lugar del todo agradable con el tiempo. Y como él decía que en su relación con Dios se sentía como ese pozo que estaba allí en un tiempo de desesperación. Esta semana, hermano, yo quisiera compartir esta segunda parte, utilizando más o menos la misma metáfora o el sentido figurado que nos habla el libro de Jeremías. Y he puesto por título a este mensaje, Cisternas rotas. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra cisterna, la gran mayoría de los adultos, los jóvenes saben más de tecnología, ¿verdad? Sería bueno que los echáramos para afuera un rato, ¿verdad, hermanos? Para que a veces ya a manera de broma le digo a mis hijos, te vas a mandar con mi mamá Juárez allá para que agarres tierra y te vayas al barrio y sepas de qué se trata la vida, porque aquí me los han hecho muy digitales. El punto está que la palabra cisterna generalmente se identifica con un depósito. Un depósito es algo grande. Por ejemplo, cuando usted va a la gasolinera, no sé a quién le ha surgido la pregunta, ¿y de dónde sacan tanta gasolina? Y algunos se pregunta que está una línea conectada ya, ¿verdad?, a las afueras de la ciudad y por ahí sale la gasolina. No. Cuando tú ves que llegan esos aparatos grandes, esos camiones grandes, en realidad lo que tú ves ahí es que ellos en esa parte trasera traen unos contenedores y sacan una manguera muy, muy diferente, comercial, vaya, industrial, y la conectan al piso, y abajo en el piso del asfalto generalmente hay unas cisternas, por llamarlas así, unos depósitos, en donde almacenan precisamente la gasolina. Así que cuando hablamos de una cisterna, estamos hablando de algo, un depósito que generalmente se pone por debajo de la tierra. También existen las cisternas por encima de la tierra, vaya, en los techos, como en algunos lugares, en rurales. En México se ve todavía mucho, pero generalmente las cisternas están por debajo de la tierra. Y el propósito de ellas es precisamente, generalmente, almacenar ese líquido tan valioso que es el agua. Aquellos que han tenido la oportunidad de utilizar las cisternas en sus años, saben que se tiene que llenar cuando hay agua, sale el agua y rápido, ¿verdad? O pasa el de la pipa, ¿se acuerdan, hermanos? Llénalo. Está cargada la cisterna. Pero ¿cuántos llegaron a tener por ahí la experiencia que de repente, sin darse cuenta, una vez que se llenó la cisterna tenía una grieta y poco a poco se fue, por así decirlo, vaciando? Que el tiempo que se estimaba que iba a tener de vida o de servicio disminuyó a menos días. Y es porque algo que tienen las cisternas es que si hay en ellas rupturas o rajadas, vaya, el agua, como es un líquido tan liviano, tan bien, busca el lugar y por ahí se empieza a caer la gotera. Hablar de este mensaje del profeta Jeremías, la palabra cisternas rotas,
es hablar de una de las mayores debilidades que el pueblo de Dios experimentó en los tiempos del Antiguo Testamento. Porque la palabra cisterna, o la palabra en donde Dios le habla a través de este profeta y le dice, me han abandonado, es porque hay una palabra en la vida del hombre que es muy común en su debilidad, en su relación con Dios. Y es precisamente, uno, la palabra dependencia de Dios, y dos, la palabra presencia de Dios. ¿Sabe que estas dos palabras, aquellos que nos dedicamos a estudiar nos damos cuenta que tanto como en la Biblia, tanto como en la vida actual, son dos palabras que son muy comunes, que los hijos de Dios luchamos para mantenerlas en nuestra relación con Dios? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la palabra dependencia de Dios, que viene siendo la palabra confianza en Dios, viera a veces qué difícil es confiar en Dios. Cuando no falta nada, es común dar gracias a Dios. Cuando lo tenemos lo necesario, es común decir, no me falta nada, Dios ha sido bueno. Pero cuando vienen esos tiempos complejos de necesidad, de crisis, de circunstancias, de carencia, empieza la duda, la carne a aflorar y empezamos a utilizar métodos, recursos, maneras de cómo salir adelante, porque lamentablemente nuestra dependencia de Dios en ocasiones no va al mismo paso de Dios. Pero también otra de las palabras que es muy débil, hermanos, en la relación con Dios es la presencia de Dios. ¿Sabía usted que vivimos una época, un tiempo en donde la iglesia, hablo en general, hermanos, no hablo por hablar, lo digo con todo el cuidado, la iglesia en general se ha dedicado más a escuchar la Biblia que a buscar la presencia de Dios? Y no es malo, porque la Biblia es la instrucción, es la manera en la que Dios quiere que nos dirijamos para cumplir con su voluntad, para que nos vaya bien. De hecho es bíblico, dice, si tú te sujetas a esta ley, le dijo a Josué, todo lo que hagas prosperará. Pero también una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento y que se ve también en el Nuevo Testamento es que Dios no solo les había dado una ley, una tierra, sino también les había dado de esas teofanías que vienen siendo manifestaciones de Dios a través de objetos. Por ejemplo, cuando le manifestó a Moisés en esa zarza, eso era una teofanía. Cuando se veía la Shequina, esa lumbrera en el cielo, en la oscuridad, en el desierto, esa era una teofanía. Cuando veía el agua caer de la roca, fue literal, pero en realidad era una cristología, era una teofanía. En otras palabras, lo que Dios quería, cuando Dios le habló a través del profeta Eliseo y le dijo, ¿qué vistes? Veo que se quiebran las montañas. Y luego pasa un silbo apacible y le dice, ahí estoy yo. Esas eran teofanías, manifestaciones de Dios, de la presencia de Dios, en donde Dios también a su pueblo, a sus hijos, pero no solo al pueblo y a sus hijos, también al ser humano, le demostró que Él era esa presencia que el hombre necesita. Y saben, en estos tiempos, si algo se ha notado mucho a manera de debilidad dentro de nuestras iglesias, es la carencia o la ausencia tanto como de la dependencia de Dios, tanto como de la presencia de Dios. Vemos que un montón de cristianos escuchan la Biblia, pero salen a la calle y la Biblia se convierte en una opción para salir adelante. Otros montones de cristianos vienen a las iglesias, se gozan con los cantos, aprenden la palabra de Dios, pero no hay esa conexión espiritual. Y digo espiritual porque así es, con la presencia de Dios. De hecho, hay cristianos, hermanos, de estos tiempos, de estos años, lo digo con dolor, pero es una realidad, nunca han experimentado la presencia de Dios. Experimentan el gozo, una canción que los anima, los fortalece por el contenido de sus letras, porque van a Dios y la palabra de Dios tiene poder. Pero yo estoy hablando de esa parte espiritual en donde el creyente, tanto como dentro como fuera de la iglesia, tiene que experimentar la presencia de Dios. Y sabe, estas dos partes débiles son las que el pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías, Dios les habló. Así que cuando hablamos de la palabra cisternas rotas, dice la Biblia, porque dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Sabe?
Una de las cosas que el cristiano debe de cuidar en su relación con Dios, aparte de saber, escúcheme bien, las prohibiciones que la Biblia nos da, porque la Biblia sí nos da prohibiciones. La gente dice, es que ahí te prohíben todo. No necesariamente todo, pero la Biblia sí tiene prohibiciones, así como en la ciudad hay prohibiciones. Y no por eso es una mala ciudad. Así como en su casa usted tiene prohibiciones y no por eso es un mal padre. Así como en su casa, en la cocina, usted tiene prohibiciones y eso no lo hace una mala cocinera, ¿verdad que no, hermana? Prohibido dejar algo, tardé mucho preparándolo. Son prohibiciones, son restricciones. Y cuando Dios le habla a su pueblo y le dice, porque tengo contra ustedes 2 pecados que han cometido, fíjese que les habló de esa parte tan interesante en la relación con Dios que tiene que ver con la dependencia de Dios. Porque cuando no dependemos de Dios, hermanos, pecamos. Por todo pecamos. No necesariamente, pero no depender de Dios sí es un pecado. Y 2, cuando les habla y les dice, no solo me han abandonado, que viene siendo la palabra la fuente, sino también les habla y les dice el agua viva. Porque son 2 cosas. Una cosa es una fuente, algo que va fluyendo, y otra cosa es lo que fluye, que es el agua. Y lo que fluye es la presencia de Dios. Cuando habla y dice la fuente, se refiere a la dependencia, al lugar a donde yo recurro para poder caminar con Dios. Y estos 2 pecados, la Biblia dice que Dios le habló a través del profeta Jeremías y le dijo, 2 cosas tienen que saber de mí. Y sabe, hermano, más que ver este sermón, esta enseñanza como algo que dijera alguien por ahí, pura regañada, pura regañada. Decía el otro pastor, vea, puro pari, puro pari. Digo una cosa, no, hermano. La Biblia no necesariamente se debe de ver así. Hay ocasiones en donde la Biblia sí contiene exhortaciones que son directas para la vida del creyente. Pero hay ocasiones en donde la Biblia contiene experiencias para que nosotros comprendamos que si posiblemente lo que está sucediendo en nuestra vida en Dios no lo veamos como una exhortación, como un castigo, como un regaño, sino lo veamos como dice el americano, un heads up en mi relación con Dios. Como diría alguien, algo que yo debo de mantener, y no porque lo esté haciendo mal, sino para no desviarme de ello. Así que cuando dice, ha cometido mi pueblo, en realidad el mayor, por así decirlo, las frases que le fue hacia ellos no fue al impío, hermano. Le fue a gente que tiene conocimiento. Mire, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no lee la Biblia, que no es guiado por el Espíritu Santo, difícilmente va a entender lo que es la fe. De hecho, no la va a entender, para no ser grosero, o para ser grosero para otros. Difícilmente va a entender la salvación y la gracia, porque no hay en ellos una revelación, en un acercamiento a Dios por medio de la salvación, para que se abra el entendimiento y comprendan de qué se trata la vida cristiana. Como aquella mujer, cuenta una vez una historia que había una mujer sentada en un kiosco, en un pueblo. Llegó un joven y empezó a predicar, pero la palabra predicar no siempre se asocia con Dios. Predicar significa proclamar, hablar en voz alta. Y empezó a decirle a la gente del pueblo, Dios no existe. Y empezó a arrojar un montón de teorías. A lo que después de un tiempo volteó a ver a la anciana y le dijo, ¿verdad que Dios no existe? Le dice a la anciana. La anciana tenía una naranja en sus manos, la cual estaba comiéndose, y le dice a aquel joven, ¿verdad que la naranja está dulce? Y le dice a aquel joven, mujer, ¿cómo quieres que sepa si la naranja está dulce o no, si ni siquiera me has dado a probar? Y le dice a aquella mujer anciana, de la misma manera te digo yo, como no has probado la naranja, como no has probado la gracia de Dios, no puedes conocer si Dios existe o si no. Y sabe, esto es igual para la iglesia. Cuando Dios le habla a su iglesia, le está diciendo a su pueblo, tengo 2 males, 2 pecados que han cometido contra mí. Porque ustedes ya experimentaron, ambos experimentaron la dependencia de Dios.
de Jeremías hacia atrás, por medio de todos los profetas, Elías, Eliseo, los jueces, los sacerdotes y todos los patriarcas y los hombres de la fe, y empezaba Dios, por así decirlo. Y no solo ello, sino que también vieron mi presencia desde los tiempos, cómo los acompañé y los saqué de las garras de Faraón con 10 plagas y los llevé a Canaán y los bendije. Y les dice Dios, tengo contra ustedes 2 cosas. Y cuando la Biblia habla que han cometido pecado, dice en primer lugar, me han abandonado a mí. ¿Sabía usted que el cristiano sí puede abandonar a Dios? Dice que este es un tema bien cuidadoso para muchas personas porque dicen, oh, es que Dios no abandona a nadie. La palabra abandonar significa alejarte, ausentarte, irte. Así como cuando usted se va de su casa a trabajar, temporalmente está abandonando su hogar. Cuando sus hijos se van de la casa y creemos que ya se fueron de la casa, ¿verdad? No, vienen con 3, 4, 5 y hasta 6 a veces. Y uno dice, pues no, que me habías abandonado, ¿verdad? Te multiplicaste. El punto está que cuando la Biblia dice, me has abandonado a mí, Dios le habla a su pueblo y le dice, ustedes que me conocían a mí, que conocían a través de los profetas, de los jueces, los sacerdotes, que yo estaba ahí en la vida diaria de ustedes, le dice, me han abandonado. ¿Sabe, hermano? Abandonar a Dios no es una expresión física. Abandonar a Dios es una expresión espiritual. Abandonar a Dios tiene que ver cuando el cristiano puede estar dentro de la iglesia, puede inclusive escuchar música cristiana, puede aprender de la iglesia, de la palabra de Dios, pero espiritualmente hablando está desconectado de Dios. Hay un abandono entre él y Dios. Y alguien dijo por ahí, es que Dios no abandona a nadie. Eso es cierto. El que abandona es el hombre. El que se aleja, el que se distancia es el hombre. Y cuando Dios le habla al pueblo y le dice, me han abandonado, lo que Dios les quiso decir, después de tener una comunión tan estrecha, una comunión en donde conocían mi poder, veían mi poder por generaciones, ustedes sabían que yo tenía poder. Yo me imagino, hermano mío, por ejemplo, cuando dejaron y abandonaron el desierto, que le dio la instrucción a Moisés y le dijo, dile a mi pueblo que ponga 12 rocas para que cuando tus hijos pasen por ahí y digan, ¿qué son esas rocas? Tú le puedas traer a la memoria y decirle, oh, son las 12 tribus de Israel. Es la promesa abrámica que Dios le dio a nuestro padre Abraham y que nosotros estábamos esclavizados. Pero Dios con mano poderosa, con mano sobrenatural, nos sacó y trajo 10 plagas. Y Faraón, el hombre más poderoso del mundo, no pudo retener la promesa de Dios. Y nosotros llegamos y cruzamos y tomamos Canaán. Y cada uno de nosotros tomó la tierra prometida. ¿Sabes? Yo quiero figurar. Cuando los hijos escuchaban esa historia, pudieran haber dicho, bueno, se escucha muy bien la historia. Pero te has puesto a pensar que Dios no solo mostró su poder ahí, sino que inclusive en los tiempos venideros seguía haciendo prodigios, proezas, milagros, confundía enemigos, hacía descender fuego del cielo, traía fuertes vientos, escuchaban voces y los hacían confundirse. Y te has puesto a pensar que no eran memorias, eran vivencias del día a día. Cuando Dios le dice a su pueblo, me has abandonado. El hombre en ese entonces, lo más probable, acorde al punto geográfico, al punto espiritual, al punto social, hermano, el pensamiento del judío en aquellos tiempos, ¿sabe cuál era? Sí hemos escuchado que Dios hace cosas grandes, pero ¿y? Ahorita yo tengo un problema. ¿Sabes? Abandonar a Dios es un tema de tanto cuidado en la comunión con Dios. Como ejemplo, cuando jugamos, le digo a manera de broma, dijo una vez el apóstol Pablo,
ahí estoy con ustedes en espíritu, pero yo estoy aquí encarcelado. Y luego de repente jugamos, ¿verdad? Bromeamos. Y decimos, hay muchos cristianos que están aquí en presencia, pero están allá en la olla de frijoles, ¿verdad? En el internet, en Netflix, en el espíritu. ¿A quién no le ha pasado, verdad, hermano? Que está aquí en la iglesia y le llega la alerta. Disfruta del nuevo episodio. Y luego se empieza a figurar, ¿verdad? Que ya termine de predicar el hermano. Porque podemos estar aquí físicamente, pero espiritualmente no estamos. Y Dios, escucha bien lo que le voy a decir. Su pueblo no dejó de ser su pueblo, seguían siendo judíos, seguían siendo hebreos, seguían siendo los hombres que tenían la ley mosaica como una parte para vivir, pero espiritualmente hablando, ellos habían abandonado a Dios. Jóvenes, tengan cuidado, no abandonen a Dios. ¿Saben por qué me dirijo a ustedes? Porque es muy susceptible la vida de ustedes. Pueden estar aquí, pero su corazón y su espíritu no están aquí. Pueden estar viviendo el día a día y saber que en tu casa se escucha música cristiana, que puedes ver a tu papá leer la Biblia, que tienen un estilo de vida de servir y de venir a la iglesia, pero espiritualmente hablando, tu corazón no está en comunión con Dios. Y eso es de peligro, porque fue una de las cosas que Dios le dijo a su pueblo. Me han abandonado. No dice, yo los abandoné. Dice, ustedes me han abandonado. Y esta frase viene acompañada de lo primero que dice después, fuente, fuente de agua viva. La palabra fuente representa esa parte, ese lugar, ese espacio que se utiliza como un vacío para poder tener acceso al agua. Y cuando la Biblia dice la fuente, se refiere al momento, al método, a la manera en la que la persona obviamente puede tomar agua. ¿Saben, hermanos? El pecado del pueblo de Israel era que ellos, una vez que abandonaron a Dios, el abandonar a Dios tiene una consecuencia muy interesante. Y es que nos produce la necesidad de depender de algo. ¿Sabe usted que todos somos dependientes de algo, hermano? Todos. Yo no dependo de nadie. Entonces dependes de ti mismo. Todos somos dependientes. Yo dependo de mi mamá. Bien por ti. Un día ojalá y no dependas tanto de ella y madures. Yo dependo de este gobierno. Cuidado, porque la historia muestra muchos casos muy difíciles. El hombre, cuando abandona a Dios, espiritualmente hablando, tiene una dependencia. Y el pueblo de Dios, al abandonar a Dios, al dejar de buscar a Dios, que se transforma, dejar de hacer sacrificios, dejar de leer la palabra de Dios, la ley mosaica, dejar el día de descanso, el día sábado del Señor, ellos, dice la Biblia, que adoptaron otra dependencia, que más adelante se ve. ¿Y sabe cuál fue? La idolatría de los pueblos paganos, los dioses de los pueblos paganos. Hay cristianos que cuando están en su relación con Dios aprenden a depender de Dios, porque esto se aprende. Esto no es así como que impongan mis manos para yo depender de Dios. Yo me río a veces, perdónenme, lo digo abiertamente. Me causa gracia pensar que por el hecho de poner las manos te van a dar dependencia de Dios. Si esto no es una pastilla que te la tomas y ya te haces el mejor, no. La dependencia de Dios es algo que se aprende a través de una enseñanza. ¿Y qué crees? Una vez que se aprende, es algo que se lleva a la práctica. Porque la dependencia de Dios no es como que yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo. Si andan de creyentes por todos lados, no. La dependencia de Dios es algo que tú lo aprendes a través de la palabra de Dios. Y posteriormente, cuando llega el momento clave, ahora sí muestras lo que aprendiste. Y el pueblo de Dios, cuando dejó de depender de Dios, dice la Biblia, que cayeron en los dioses vecinos. Fíjese, ya Dios les había advertido y les había dicho antes de entrar a Canaán, allá en el libro de Deuteronomio, los últimos años, cuando Moisés ya prácticamente estaba cerca a las faldas de entrar a Canaán, Dios le habla a su pueblo y le dice, dile a mi pueblo que no se acerquen a los dioses paganos. Porque cuando entraban a Canaán, lo primero que se iban a encontrar era con Jericó.
Y alrededor de Jericó, ciudades alrededores estaban plagadas de idolatría. En otras palabras, Dios les dijo, por 40 años han visto mi poder. Cuando entren a Canaán, por favor, no caigan en la idolatría. Esta es una enseñanza muy interesante, porque cuando uno viene a Cristo, uno de los efectos primerizos que se produce en la relación con Dios, ¿sabe cuál es? Aprendemos a confiar en Dios muy breve, muy rápido. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se aprende tan fácil al inicio de la salvación a aprender a Dios, a confiar en Dios? Porque estamos nuevecitos, estamos fresquecitos. Es como cuando tú compras algo y cuando está nuevo, funciona al 100. Cuando nosotros le seguimos dando el mantenimiento, sigue funcionando. Pero si nosotros ya no le hacemos nada, va perdiendo fuerza. Igual la vida espiritual. Por eso es que a muchos cristianos les pasa que cuando recién vienen al evangelio, aprenden a confiar en Dios y nos cuentan sus testimonios. Yo dije que Dios estaba conmigo y hizo un milagro. Y uno dice dentro de los 20 años del evangelio, híjole, pásame la receta, ¿verdad? Porque ya uno se hace medio incrédulo. Y es la razón porque uno está recién salvo. Y esa dependencia de Dios es muy, muy notable. Y el pueblo de Dios dejó de buscar la dependencia de Dios y tomaron la idolatría, porque la idolatría no solo era tener una imagen, hermano, no solo era tener un pedazo de madera, no solo era tener algo a quien mirar, como se tiene la tendencia de la idolatría, que es correcto, sino la idolatría tiene que ver con poner la confianza o la dependencia de algo o de alguien. Y la Biblia enseña que el pueblo de Dios dejaron al Dios invisible, al Dios que no tenía ojos para ellos, humanamente hablando, que no tenía oídos para ellos, humanamente hablando, al Dios que no tenía una figura humana, humanamente hablando, y prefirieron intercambiarlo por lo que se podía ver. Mire, ¿sabe por qué soy tan detallista en esto? Porque esas tendencias son muy comunes en la relación con Dios cuando estamos en Cristo. Queremos ver. Queremos que nos miren. Queremos a veces tocar. Por eso Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, bienaventurados los que creen sin ver. Porque no necesitaron ver para creer. Y esa es una de las virtudes de la vida cristiana, que el cristiano se tiene que sacar de la cabezota, perdón la palabra que uso, se tiene que sacar de la cabezota y del corazón, que las promesas de Dios, la fe en Dios, la palabra de Dios, la obediencia a Dios, no se puede ver, no se puede palpar, pero se cree que su gloria, su poder, sus promesas ahí están para nosotros. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, no necesitas que haya algo que te llame la atención. Por el hecho de entrar y ofrecerte delante de Dios, basta y sobra para que se abra el cielo y Dios te bendiga. Por eso cuando andamos en la calle y estamos viviendo un mal momento, no necesitamos recibir una carta que diga buenas noticias, que diga estoy contigo. Es suficiente con saber que si Él habita en mi corazón, debo de tener la confianza que Él está mirándome desde el cielo, aunque en el cielo no se vea nada. Esa fe, esa confianza, esa dependencia es una de las mayores debilidades de los cristianos de hoy. Y dice la palabra de Dios, a la fuente. La fuente se refiere al método. En otras palabras, construyeron con sus manos cisternas. Porque mira, una fuente no se puede construir, es algo precioso de la naturaleza. Al menos de que el hombre ya le meta mano, ¿verdad? Que ya no se ven igual. Pero qué curiosa es la naturaleza, preciosa, hermosa. Que cuando usted viaja, ¿a poco usted se imagina que ahí andaban los de la obra, el albañil haciendo el hoyo para que... No, hermano, la naturaleza se fue quebrando, se fue abriendo camino por ella misma y surgen los lagos, surgen las fuentes y es una hermosura. Por eso cuando la gente dice que Dios no existe, y tú piensas, ¿de dónde piensas que salió tanta belleza? No salió de la nada. Y el hombre, dice la Biblia, que abandonó la fuente, la manera. Y como no había el lugar de donde tomar para beber, el hombre tuvo que construir cisternas.
¿Sabías tú que la dependencia personal, la dependencia de Dios o la dependencia sobre alguien o sobre mí mismo es algo que nosotros construimos? Es humana. Por eso cuando uno vea de repente a los predicadores o a los coaches o a los exponentes, es la verdad, esos tres clasifican ahí. Y dicen, cree en ti mismo. No, perdóneme, yo no creo en mí mismo. Discúlpeme, yo no creo en mí mismo. Yo debo de creer en Dios. Yo estoy limitadote. No, si ya nomás le dicen a uno, que quien se ve y uno se siente Brad Pitt, ¿verdad? Ya nomás lo ven los hijos cargar a uno 2 cajas de sodas. Ay, mi papá está bien fuerte como Sansón y uno se la cree. La realidad es que la Biblia siempre nos enseña a caminar, a parecernos, pero a Cristo, no a nosotros mismos. Y cuando dice abandonaron la fuente y dice construyeron cisternas, es porque las cisternas, cuando el hombre las construye, hermano, no son perfectas. Mire, es interesante cómo cuando usted compra algo, se fija que en realidad no es 100% garantizado. Muchos dicen que sí, pero cuando usted lee las letritas chiquititas, se da cuenta que no. ¿Por qué? Porque el hombre reconoce por él mismo que todo lo que construye con sus manos puede tener un grado, aunque sea mínimo, de defecto. Y eso es cierto, hermano, porque todo lo que el hombre construye no es perfecto, no puede tener esa perfección, pero todo lo que Dios construye, la Biblia sí enseña que sí es perfecto. Ahora, esta es la diferencia. El pueblo, no crea usted que en los tiempos de Jeremías, el pueblo se reunieron por ahí y dijeron, ya no queremos esa fuente, vamos a hacer un hoyo y luego vamos a aventar una cisterna y de ahí vamos a beber. No, este pasaje bíblico, este capítulo es meramente metafórico, porque ellos conocían la diferencia entre una fuente y una cisterna. Y ellos sabían que en la fuente siempre iba a haber agua, pero ellos sabían que la cisterna tenía un punto de defecto. ¿Sabes? Cuando nosotros dependemos en nosotros mismos o dependemos en las estancias o en las personas, que no es malo, hermano, lo quiero aclarar, pero pasamos por alto las promesas, la obediencia, la palabra de Dios sobre de esto, ahí es cuando Dios le habla al hombre y le dice, has construido una cisterna. ¿Y qué crees? Una cisterna defectuosa. Y luego después le dice, una fuente, pero una fuente de agua viva. Esta palabra, la palabra agua viva, en realidad no se refería al beberla. Estaba hablando una expresión metafórica, porque en el Antiguo Testamento, si alguien era identificado como beber, como agua, ¿quién cree que era? 2 personajes, Cristo y el Espíritu Santo. En otras palabras, yo solo voy a tomar como referencia al Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo Dios al pueblo es, ¿recuerdan cuando posé sobre los profetas y ellos hacían cosas sorprendentes? Cuando dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y con una quijada derribó. Cuando dice que se le aparece el ángel a Josué y le desenvaina la espada y Josué empieza a actuar con proezas de parte de Dios, pues era porque el Espíritu de Dios estaba sobre Josué. De la misma manera, cuando hizo descender el fuego del cielo en los tiempos de Elías, es porque el Espíritu de Dios estaba sobre Elías. Y tantos ejemplos que ellos tenían a memoria, que la fuente de agua representaba el poder de Dios, el Espíritu Santo en sus tiempos. Y sabes, este es precisamente el segundo pecado que ellos habían cometido. Ya no había esa experiencia con el Espíritu de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, aunque era esporádica, hermano. Mira, cuando tú lees en la Biblia, en los tiempos de Crónicas, que Salomón construye el templo, y tú lees que dice la Biblia, el escritor, que cuando lo iban a inaugurar, iban a ministrar los sacerdotes, era tan fuerte la gloria de Dios que ellos no pudieron ministrar. Se refiere que cuando ellos iban a entrar a hacer sacrificio, se les impidió. Era por el espesor, por así entenderlo, para nuestro entendimiento de la gloria de Dios sobre ese lugar. Por eso cuando la gente dice por ahí, ¿verdad? Es que
La presencia de Dios es algo que lo puedes inclusive hasta sentir. Y sí es cierto, en las manos. Es por eso que hay gente que dice, es que me siento por dentro que algo está aquí. Voy a ser objetivo, hermano. Si usted siente o no siente, no significa que está Dios necesariamente. Porque hay ocasiones en donde Dios es un silbo apacible. Es una confianza. Que Él está ahí, pero no en representación todavía, tal vez. Porque fue progresiva la manera en la que Dios le fue hablando al hombre. Pero si lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la manera en la que se manifestó en los tiempos de Jesús y posteriormente en el libro de los Hechos, ¿qué crees? Si era ese espesor, esa fuerza, esa unción, ese peso. Por eso es que a veces algunas creencias religiosas atacan tanto al Pentecostés. Dicen, es que ustedes quieren ver experiencias. Es que ustedes quieren saltar, quieren llorar, quieren gritar. No, no es que queramos ser argüendes. Es que cuando viene la presencia de Dios sobre la vida de algunos creyentes, es tan fuerte que es como si se abrieran los cielos y se derramara una unción. Y tú comienzas a sentir que tu cuerpo no lo puede sostener. Y no es que te invitemos a que creas en algo y te sugestiones. No. Es que a través de la Biblia y de todos los años se ha demostrado que cuando los hombres de Dios, el Espíritu de Dios posaba sobre de ellos, sucedían cosas gloriosas, cosas maravillosas. La Biblia enseña que cuando el pueblo de Dios adoraba a Dios, la misma gloria de Dios descendía y sucedían cosas grandes, maravillosas y poderosas. No es que estemos inventando un drama, no es que estemos inventando algo que se nos ocurra para darle que comer al pueblo, que es que a veces lo consideran como el circo. No, hermano, es que la gloria de Dios es algo genuino, que viene, que limpia, que trae fuego, que trae gloria, que trae unción. Y el creyente dice, dentro y fuera de la iglesia, Dios está conmigo. Por eso, y el pueblo de Dios había intercambiado la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué lo digo así? Porque no quiero figurar la vida de los creyentes sin que sientan la presencia de Dios. Ha de ser muy miserable. Perdón, fui muy natural para hablar. Ha de ser una miseria que después de haber experimentado la gloria de Dios por años, en tu juventud, en tus inicios en el Evangelio, vayan pasando los años en la comunión con Dios y ya solo te dediques a escuchar, solo te dediques a oír. La presencia de Dios es algo que si tú te levantas por las mañanas y te buscas en oración a Dios, lo encuentras. La presencia de Dios es algo que si tú vas en tu auto y vas glorificando, hablando con Él, Él viene y te acompaña. Y no solamente en atributo de omnipresente, en Shekinah de Dios. La presencia de Dios es algo que cuando vienes a la iglesia no solamente vas a escuchar historias de la palabra de Dios, sino que mientras sea predicado, mientras estés cantando, mientras esté la alabanza, mientras esté la oración, vas a experimentar esa corriente, esa fuerza, ese viento, esa gloria de Dios que la palabra dice que está dentro de la iglesia. Y el pueblo de Dios, dice su palabra, que la cambiaron. ¿Y sabes cómo se identificó? Has construido cisternas propias, dice la versión internacional. En otras palabras, ¿tú te la crees que Dios está contigo? ¿Tú crees que has encontrado una manera de caminar con Dios diferente a la que ya la Biblia dice que debes de tener? Pero les dice así: pero estas cisternas están rotas y no contienen agua. ¿Sabe? No retienen agua. Esta frase tiene que ver con esa comunión con Dios de tiempo en tiempo, de rato en rato, temporal, de ganas. Tiene que ver con esa idea que creamos que fue una bendición el culto. Mira, hay gente que sí es muy genuina. Hay gente que sí dice, Dios nos visitó. Pero hay gente que, porque no sé, se me ocurre que estaba muy bonito ese canto nuevo que compusieron o que cantaron los hermanos. Y dicen, qué bonito estuvo el culto. No. La gloria de Dios no tiene que ver con algo diferente
o una canción diferente. No. La gloria de Dios tiene que ver con esa parte en donde tú y Él se encuentran. Donde tú y Él. No te voy a decir que Él da el paso porque Él ya los dio. En donde tú das el paso y tú le dices a Dios, estoy dispuesto a darme como ofrenda delante de ti, a que me bendigas, a que me abraces, a que me llenes, a que me sanes, a que me restaures, a que me vivifiques. Esas son una de las cosas que más se nota en el cristianismo de ahora. La gente quiere venir a nuestras iglesias. Mire, hermano, si usted piensa que le estoy predicando solo a usted, no. Yo estoy predicando en general, por eso hay grabación. Hoy en día la gente entra a las iglesias expectando a ver qué Dios les da. Dios no es mesero. Es saber qué tú le vienes a dar a Dios. Dios no es mesero. Él no viene a buscarte y a corretearte. Dice la Biblia que Él ya vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ya vino. Él ya dio el paso, Él ya dejó los recursos, Él ya abrió las ventanas de los cielos. A ti y a mí nos corresponde simplemente dejar esa cisterna y comenzar a volver a la fuente que va a traer bendición a mi vida. Por eso es que hay cristianos, hermano, que sus cisternas están rotas, y no porque está mal la cisterna, no, es que no debemos de ser de cisternas. Debemos de ir a la fuente donde está el agua viva, la que viene y refresca mi alma y me da la fuerza de caminar con Dios día a día. Mira, escucha lo que te voy a decir. El cristiano de estos tiempos, si realmente un día quiere ver la gloria de Dios y escuchar el final de la trompeta, la única manera es que vuelvas a la fuente de la palabra, de la presencia de Dios, de la instrucción de Dios. Fuera de ahí no hay más, no existe, no hay manera, no hay recurso, no se puede inventar lo que Dios le dijo a su pueblo. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Que el pueblo de Dios escuchó un profeta que les habló desde el inicio. Mire, capítulo 2. Capítulo 2. O sea, en otras palabras, estrenadito Jeremías. Y por 40 años este profeta les estuvo, dice, y dice, y dice. Dice, qué irónico. En el capítulo 20, ¿sabe a dónde lo arrojaron a él? A una cisterna. Qué irónico. De donde él mismo le decía al pueblo, dice el Señor, ustedes han construido cisternas. Literalmente a él lo aventaron a una cisterna. Pero qué interesante que ahí en esa cisterna, en ese cepo, en donde se encontraba en esa zona de castigo, él ahí pudo experimentar para renovar su relación con Dios. ¿Y sabe por qué digo para renovar su relación con Dios? Porque abiertamente él le dijo al Señor, ya no puedo. Ya no puedo. Por eso cuando hay una cisterna rota, la única manera para poder salir de ahí es decirle al Señor, ya me cansé de correr. Ya me cansé de creérmela. Ya me cansé de buscar otros métodos. Y luego dice que en versículos adelante después él dijo, y dentro de mí había un fuego que no me podía detener. Ese fuego era la presencia de Dios. Era el Espíritu Santo pasando de ser manifestado en agua, ahora pasando a ser manifestado en fuego. Para el entendimiento del hombre, para decirle al hombre, yo existo. ¿Y sabe? Sí hay cristianos que su comunión con Dios sí puede ser una cisterna. Sí hay, hermano. Qué feo lo digo, ¿verdad? Como si estuviera evidenciando. Ya me imagino decirle a usted, pásele todas las cisternas rotas. Vente, hija. Oiga, yo me acuerdo que hace 20 a 30 años, la gente no nos ofendíamos que nos dijeran así, ¿verdad, hermano? Pásele todos los pecadores. Y ahí vamos todos los hermanos. Hoy decimos los predicadores, vengan todos los que quieran tener más fe. No, bien arrogantes, ¿verdad? Muchos, así bien orgullosos. No, yo tengo la fe de Abraham, pastor. ¿Qué le pasa? Al contrario, dígame por quién quiere que ore. No, yo no voy a llamar a las cisternas rotas. Quiero
quiero llamar a esos cristianos que necesitan estar en la fuente más tiempo. Cuando no hay fuente, hay cisterna. Y una cisterna es un abandono a Dios. Hoy en día estas palabras se escuchan tan duras que en mis años, hermano, eran tan comunes. Y la verdad yo no sé por qué. No sé qué le pasa a la iglesia en general. Se quieren creer la mentira de que son buenos creyentes, que son santos. Se quieren creer la mentira de que tienen un pie ya en el cielo, o los dos. ¿Y sabe por qué digo que se quieren creer la mentira? Porque estos tiempos son tiempos en donde el pecado está tan cerca de nosotros, en donde el pecado se ha maquillado como santidad, y muchos cristianos lo disfrutan, lo practican, lo ejercen, y no sienten el mayor mínimo de remordimiento, arrepentimiento. Si algo se debería de predicar en estos tiempos es esforzarnos y buscar a Dios en santidad. Son las palabras claves que nos van a llevar al cielo en tiempos de crisis, en tiempos de sequedad, en tiempos áridos. Si algo debería hacer la iglesia es concentrarse a buscar más la presencia de Dios. Es en serio, hermano. Mira, hubo un punto en mi relación con Dios, te lo voy a compartir. Tantos años en el evangelio, no creas que he sido San Pablo. No, he estado lleno de defectos como muchos, en donde no sentía la presencia de Dios. No la sentía. No te estoy hablando de un día ni de una semana, tiempo. Y acorde a la Biblia, ¿sabes cuál era mi miedo? Mi miedo, no temor, mi miedo. Que si yo no sentía la presencia de Dios es porque yo estaba mal. Y si el Señor venía, yo me podía quedar. Ese era mi miedo. ¿De qué me servía aprender más? ¿De qué me servía pararme en la iglesia si yo no sentía nada? Hasta donde hubo un punto en donde fue tanto mi insistencia que le dije a Dios, yo no aguanto esto. No lo aguanto. No quiero esta vida. Esta vida es muy miserable, es un engaño creer que por ir a cantar a la iglesia, por ir a escuchar un sermón, por ir y compartir inclusive la fe, me voy a ir al cielo. El mismo apóstol Pablo dijo, debo de tener cuidado, no sea que yo siendo mensajero heraldo me quede. En otras palabras, ni él se sentía seguro. Hasta que un día se quebró, tal vez esa cisterna, y volví a la fuente. Y le dije a Dios, aquí me quiero quedar. Aquí. Me bastó una vez. Con los años comprendí que sí, los cristianos hacemos cisternas. Conviene mejor estar en la fuente y ahí quedarte. Porque cuando viene la presencia de Dios, sí es una señal, hermano. Sí lo es. Que hay una buena relación entre tú y Dios. La presencia de Dios, no emociones. La gloria de Dios, no drama. Y es una manera de identificar que tú y Dios están caminando juntos. Póngase de pie en esta hora.